El día comienza en la estación de trenes de Alajuela. Hoy vamos a recorrer las 39 estaciones del sistema de tren interurbano de Costa Rica. El sistema de tren interurbano que conecta toda la gran área metropolitana y es uno de los sistemas más controversiales de toda la región. Pero yo te voy a contar un poco por qué. Acabo de comprar los 2 pases correspondientes, vamos a subirnos. Cuando te subes en Alajuela y tienes que llegar hasta San José, tienes que comprar estos 2 tickets. El ticket que te conecta desde Alajuela hasta el centro de la provincia de Heredia y luego el que conecta de Heredia hasta San José, teniendo un costo de 800 colones el tramo Alajuela-Heredia y un costo de 545 colones Heredia-San José. Oficialmente hemos arrancado. Acaba de pasar la guardia de seguridad a corroborar los 2 tickets. Este primer tramo que estamos haciendo son unos 50 minutos de viaje. Acaban de abrir la puerta, esta es la primera parada que se llama Boulevard Aeropuerto. La verdad no tenía ni idea de que al lado del aeropuerto había una conexión con el tren interurbano. Estamos en el siguiente andén ubicado en Río Segundo. Y fíjense que no les estoy hablando de estaciones sino de andenes. Ya les voy a explicar un poco más esto. Esta es la siguiente estación, Estación Flores. Estamos justo al lado de un campo de fútbol. Así, en cuestión de unos minutos nos transportamos desde el centro de Alajuela hasta el centro de Heredia. Ahora sí, hablemos un poco de historia. El desarrollo ferroviario de Costa Rica comenzó en el siglo XIX, donde se buscaba unificar el Valle Central con la costa del Atlántico y la costa del Pacífico. De hecho, se van a dar cuenta que las estaciones principales de todo este sistema se llaman respectivamente Estación Pacífico y Estación Atlántico, porque eran las que en la antigüedad, al inicio de su construcción, buscaban conectar estos 2 puntos, pero buscaban conectarlo a nivel comercial. Costa Rica a lo largo de los años ha enfrentado el reto de conectar a sus habitantes de punta a punta de la ciudad capital. Esto principalmente a través del sistema de buses. Desde hace muchos años hay proyectos para hacer metros que todavía no se han llevado a cabo, pero en el año 2005 buscaron revitalizar estas vías de tren creadas 2 siglos atrás con interés comercial para convertirla en el tren interurbano. Esto mientras se llevan a cabo las construcciones del metro previsto para cubrir toda la gran área metropolitana que unifica a las 4 provincias principales del Valle Central de Costa Rica: Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Acá afuera de la estación de Heredia hay una muchacha tomándose un selfie. Y es que ustedes se preguntarán por qué al principio de este video yo les comenté que este transporte público era un poco controversial. Y esto se debe a que si bien en el año 2005 se reactivaron parte de las vías para poder cubrir la mayor parte del área metropolitana, este sistema de transporte público a día de hoy todavía no se da abasto para cumplir las funciones de conexión al 100%. Si bien este abarca un trecho importantísimo recorriendo los centros de las diferentes capitales, lamentablemente la frecuencia es muy escasa, funcionando casi de manera única para llevar y regresar a la gente del trabajo, pero durante el día cesando sus operaciones por completo. De hecho, acá podemos ver las diferentes estaciones que cubre esta línea, que es la que conecta Alajuela con la Universidad Latina. Nosotros nos montamos en el primer tren de la mañana que salía desde Alajuela a las 5:45 de la mañana y llegamos a las 6:11 de la mañana a la estación Heredia. Este fue el trecho que recorrimos. Sin embargo, pueden darse cuenta que sale uno a las 5:45 de la mañana y el siguiente sale hasta las 7:40 y el siguiente hasta las 8:31. Pero luego de las 8:31, el próximo es hasta las 4:25 de la tarde. Y el último saliendo a las 6:35. De hecho, se dan cuenta que si quieres llegar temprano a un lugar, tienes que estar a las 5:45 de la mañana en la estación del Hospital de San Rafael de Alajuela. Literalmente como lo hicimos nosotros, que apenas son las 6:23 de la mañana. Ahora, estando acá en Heredia, nuestro plan sería llegar hasta la estación Atlántico, habiendo estado en la estación de Alajuela, en la estación de Heredia y ahora en una de las 2 estaciones de San José. Vamos a hacer la fila otra vez. En este momento me siento como en una tabla de surf. Miren cómo se mueve eso.
Ahora sí, aquí nos vamos. Ya nos bajamos del tren, ya estamos en la estación Atlántico. Literalmente estamos tan solo a unos pasos del Parque Nacional. Y es que la última vez que pasamos por acá, de hecho, fue en el primer video que grabamos de Costa Rica, donde, por casualidades de la vida, iba saliendo el tren que nosotros necesitábamos tomar para acercarnos a casa. Así que aproveché y lo agarré. Pero por eso en aquel momento decidí decirles, miren, después hablamos de esto porque quería hacer un análisis a profundidad. Así es como oficialmente hemos terminado la primera de 3 líneas que nos corresponden el día de hoy. La que cubre Alajuela, Heredia, San José. Ahora nos toca esperar a nuestro siguiente tren unos pocos minutos, que será el que cubra la ruta entre San José y Cartago. Sí, me voy a lanzar hasta Cartago en este video. Ahora sí podemos tocar un poco más a profundidad el tema de los trenes. Lo más probable es que durante este video vean tan solo 2 tipos de trenes, aunque aún en circulación se mantienen 3. El primero es el Series 2400 de Renfe, unos trenes a diésel que trajo el gobierno de Costa Rica desde España en el momento que decidieron reactivar la ruta de trenes y crear esta red interurbana. A medida que se iban expandiendo necesitaban un poco más de espacio y vagones, y por ende ese primer tren en el que nos montamos esta mañana era el que en algún momento a principios de este milenio se utilizaba en el Renfe de cercanías de la ciudad de Madrid y que terminó siendo a día de hoy, en el 2025, el tren interurbano de Costa Rica. Sin embargo, un poco más adelante en el tiempo, para el año 2021, se compraron nuevos trenes, unos trenes chinos muchísimo más parecidos a un vagón de metro, ya que, como lo hablamos, cada día la demanda del transporte público acá en Costa Rica crece más. Ya ir entre Alajuela y Heredia no se considera un viaje, ya es prácticamente parte de la misma ciudad, parte de la gran área metropolitana. El crecimiento exponencial que está teniendo Costa Rica hace que todas estas provincias se vayan unificando, formando una super ciudad. Imagínense ustedes que en el año 2005, cuando recién estaba empezando a operar, apenas se registraban unas 1000 personas diarias que utilizaban el sistema de trenes. Para el año 2024 se registró un total de 3.689.747 usuarios. Estamos hablando de que casi toda la población de Costa Rica ha usado el tren interurbano a lo largo de un año. Ahora sí, entremos a la Estación Atlántico, este patrimonio cultural de Costa Rica, en serio, declarado por la UNESCO, y montémonos en nuestro siguiente tren que nos llevará a uno de los puntos más lejanos de la gran área metropolitana, la Estación Cartago. Esta es la ruta que tomaremos ahora desde la Estación Atlántico hasta la Estación Cartago. El próximo, según este horario, sale a las 7:20 de la mañana, en unos 3 minutos, así que hay que correr. Este es el tiquete que cubre la ruta San José-Cartago, tiene un costo de 705 colones. Acá podemos ver las estaciones, ahorita estamos en Atlántico, vamos a pasar UCR, Ulatina, Freses, Huaca, Tres Ríos y llegamos a Cartago. También tenemos la estación Los Ángeles, que te deja directo en la Basílica, y Oremuno y Paraíso. Estas son estaciones que todavía están en fase de pruebas, por ende tienen una frecuencia un poco más baja. Tengo entendido incluso que este tren no llega hasta allá sino en horas muy puntuales. Acá pueden ver que estamos entrando a las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Algo curioso es que la línea anterior de la que nos bajamos hace un momento llega también hasta acá. Tanto la UCR como la Ulatina son estaciones que conectan, creo, incluso con las 3 líneas. Así que bien ahí por los estudiantes que pueden llegar en tren para su universidad. Recuerden que hace rato les estaba mencionando que había una diferencia entre estaciones y andenes. A pesar de que realmente los andenes también son estaciones, se les llama andenes, o al menos Incofer se refiere a los andenes como las estaciones más pequeñas, no estaciones principales desde donde se puede conectar a otras. De hecho, acá en mi teléfono tengo un mapa con todos los horarios para poderme orientar, y pueden fijarse que las estaciones están marcadas de azul y lo que se consideran andenes están marcados de amarillo. Por ejemplo, tenemos la estación Hospital, que es la estación Alajuela, luego Boulevard Aeropuerto, Río Segundo, San Joaquín, San Francisco, son simplemente andenes, pero la estación Heredia ya es una gran estación, como pueden ver está en azul. También se han podido ir dando cuenta que realmente el tren está al ras de la calle. Hay zonas donde no existe una diferencia muy marcada entre las vías del tren y por donde pasan los carros. Básicamente en ocasiones el tren funciona como un carro más en la misma vía. Pasa por un canal una moto, por otro canal un carro y por el otro canal un tren. Miren qué bonito estas vistas ya entrando hacia Cartago, cambiando el ecosistema, y es que eso sí es sabroso, muchachos. Vamos a estar en Cartago con ese frío divino.
Acá hay un cartel que te da la bienvenida y ya nosotros nos vamos de la estación Tres Ríos ahora directo a Cartago. Bueno, guapuras, es oficial, hemos llegado hasta Cartago. El único tema es que tenemos un pequeño inconveniente. Para este momento son las 8:07 de la mañana. Y si ven allí, el próximo tren que podemos agarrar para regresar hasta San José es a las 3:50 de la tarde. Pues ahora voy a estar en Cartago desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero yo creo que con este vívido ejemplo se van dando cuenta de lo que les comentaba hace rato. El tren interurbano no se da abasto para mover a toda la población del área metropolitana de Costa Rica. Tanto es así que acabo de llegar a Cartago siendo las 8 de la mañana, habiendo salido a las 5:30 desde Alajuela, cosa que me parece un tiempo récord para haber pasado por Alajuela, por Heredia, por San José y ahora estar acá habiéndonos bajado en todas las estaciones. Ahora no me puedo regresar hasta las 3:50 p.m. Hay una brecha del funcionamiento del tren grandísima y yo sé que perfectamente puedo regresar en bus. Hay una terminal de unos buses que se llaman Lumaca que salen cada 5 minutos e incluso me saldría sustancialmente más barato, pero en este video estamos probando el tren. Por eso voy a quedarme en Cartago hasta las 4 de la tarde para que podamos regresar hasta la estación Atlántico, movernos hasta la estación Pacífico y de la estación Pacífico ahora sí lanzarnos a la última línea que nos quedaría pendiente, la línea Curridabat, San José Centro, Pavas, Belén. Creo que en el mercado de acá de Cartago puedo comer algo mientras tanto. Bueno, me acabo de sentar en esta sodita en el mercado central de Cartago. Me pedí 2 empanadas de queso con un té frío de durazno, bueno, de melocotón. Espectacular desayuno, incluso me recuerda a casa. Ya tenemos las empanaditas. A esto le llamo maestría empanadística. Qué bonito es Cartago, a mí me encanta venir por acá. Lo único que hace falta es la salsita de ajo. Buena decisión, buen desayuno. Ahora sí, muchachos, barriguita llena, corazón contento. Vamos entonces a estar paseando por Cartago durante unas 7 horas. Ya en un ratito entonces me sigo reportando con ustedes. Hemos vuelto, muchachones. Ustedes no tienen una idea de todo lo que ha pasado. Pude grabar un video completo para el canal que van a estar viendo más adelante. Pero con todo y que estuve dando un paseo por Cartago, pude grabar el video completo. Llegamos acá tan temprano que todavía falta 1 hora exactamente para que salga el próximo tren. Lo único que me preocupa es que en todos los horarios dice que sale a las 3:50 p.m, pero yo veo todo bien cerrado, con un super candado y todo. ¿Será que esta noche tocó quedarse a dormir en Cartago? ¡Ay, Dios! Aproveché de dar una vuelta por el mercado municipal de Cartago donde desayunamos mientras esperaba que pasara el tiempo. Sin embargo, creo que se me pasó el tiempo más de la cuenta. Quiero ver si ya lo abrieron, que sí, de hecho ya está allí, así que vamos a correr, no quiero que me deje. Lo que me da esperanza es que a pesar de que todavía tenga la super cadena y el super candado, el tren ya está por allá. Realmente mi preocupación no es que me deje este tren, ya que a partir de esta hora hay un montón de trenes hasta San José, sino llegar a tiempo a San José, a la estación Atlántico, para luego ir hasta la estación Pacífico para poder tomar la última línea, porque la última línea no tiene conexión, entonces hay que caminar o tomar un taxi desde la estación Atlántico hasta la estación Pacífico y realmente voy a tener como 40 minutos entre que llego a Atlántico y voy a la siguiente estación para salir hasta Belén, así que no hay mucho tiempo para estar pensando. De vuelta al ruedo luego de 7 horas de espera o más. Igualmente, lo más maravilloso de todo es que lo logramos, nos montamos y ya nos vamos. Cruzando los dedos para llegar a tiempo al siguiente tren para terminar con estas líneas. Ahora vamos en la dirección contraria desde Cartago hasta Atlántico. Vamos a hacer el mismo recorrido pero al revés, unos 50 minutos, 1 hora más o menos.
Ya vamos llegando, la próxima estación es Atlántico. Lo único es que vi que la estación Pacífico, que es la siguiente a la que tenemos que ir, está a 30 minutos caminando. Así que definitivamente no voy a correr el riesgo de irme caminando hasta Pacífico. Vamos a ver si podemos tomar un taxi una vez salgamos del tren para hacer nuestro transbordo y no llegar tarde. Por favor, sería el colmo. Volvemos a estar en la estación Atlántico, aparte ahora hay como una leve lluvia, una leve garúa. Pero quería mostrarles que desde donde estamos nosotros según Google Maps son 27 minutos caminando. Qué curioso que durante el día de hoy todo lo hemos podido hacer conectando con la estación Atlántico, pero resulta que la estación Pacífico funciona completamente por separado. Es como un tramo que cubre Curridabat, San José Centro, Pavas y Belén. Creo que en ciertos horarios específicos ese tren también pasa por la UCR, entonces realmente la estación de conexión entre todas sería la Universidad de Costa Rica y no precisamente la estación Atlántico o la estación Pacífico, ya que entre ellas no se puede hacer transbordo. Yo pensaba que iba a quedar a un par de cuadras, pero no. Igual en carro son tan solo 10 minutos, pero el tema es que estamos en plena hora pico, así que quién sabe cuánto me vaya a costar el taxi hasta allá. Bueno, desde acá, desde donde estamos en Uber, son 2.000 colones, el recorrido de 10 minutos. Está normal, no es un pago grave, pero mejor aprovechemos antes de que se ponga peor. Nuestro próximo tren sale a las 17:25 desde la estación Pacífico, a las 5:25 de la tarde. Son las 4:42. Tenemos unos 43 minutos para llegar, así que vamos tranquilos. A buen ritmo para no perder el tren, pero tranquilos. 5:05 p.m. ya estamos en la estación Pacífico, la estación que nos dará vía hacia nuestra última línea. La verdad tardamos un poco más de lo esperado, pero todavía tenemos 20 minutos, así que estamos relativamente tranquilos. Aprovechando el ratito, acá pueden ver la estación Pacífico un poco más desde afuera. Se nota que esta estación tiene una infraestructura un poco más robusta, quizás es más nueva, quizás es más moderna, y por eso podemos ver que es tremendo. De hecho, dice Instituto Costarricense de Ferrocarriles. No sé si también serán las oficinas centrales y por eso es que es tan grande el edificio, pero justo enfrente de la estación Pacífico está el Parque General Cañas, un parque bastante bonito en el que de hecho creo nunca había estado, así que qué mejor momento para darse una vueltita que estos 20 minutos que tenemos de espera. Es un parque bien bonito, bien tranquilo, me imagino también porque como está lloviendo no hay gente en los alrededores. Sirve por lo menos para despejar la mente mientras uno espera interminables horas a que llegue su tren. De hecho, creo que el tren que estamos próximos a agarrar es el último del día que llega hasta la estación de Belén. Vamos a hacer la fila para comprar nuestro ticket. Hola, ¿cómo estás? Hasta Belén. Gracias. Muchachos, tengo el orgullo de decirles que tenemos todos los boletos del tren. Nuestra primera ruta del día fue Alajuela Heredia, luego Heredia San José, luego San José Cartago, luego Cartago San José y ahora nuestra última ruta, San José Belén. Estos son todos los tickets de tren que están disponibles, que se pueden tener, así que los atesoraré con mi vida. Desde acá, desde donde estamos de la estación Pacífico hasta la estación de Belén, son 11 estaciones que tenemos de por medio. Va a ser un viajecito largo, pero por lo menos llegaremos cerquita de casa. Ya sonó el pito de cierre de puertas, lo que quiere decir que hemos arrancado rumbo a Belén, nuestra última parada. Yo solo puedo decir, por fin. Estamos pasando por el Parque Metropolitano de la Sabana del otro lado. Hemos llegado por fin a la última estación del día. Ya estamos deteniéndonos en Belén. ¡Qué locura!
qué locura de día sin duda. Todo calzó perfecto y alcanzamos a montarnos en el último tren del día que llegaba hasta esta estación. Acá de hecho están pegados los horarios del tren. Como pueden ver, la última salida de San José hasta Belén es a las 5:25 p.m. El tren del que nos acabamos de bajar. Así nos despedimos de este tren, el último tren que tomamos durante el día, que en unos minutos va a estar saliendo en la dirección contraria de vuelta a San José para cubrir la última ruta del día. Este video ha sido curioso cuanto menos. Hemos vivido un montón de experiencias y tuve la oportunidad de ver a la ciudad de San José desde una perspectiva que nunca había visto. Me da demasiada risa el cabello. Realmente me encantó la experiencia, realmente me gustó muchísimo. Lo único que lamento mucho y de verdad no es nada rescatable es el tema de la frecuencia. El tema de que haya un lapso de 7-8 horas donde no haya movimiento de trenes. Como digo, es un tren más diseñado para que la gente vaya al trabajo. Es un tren que tú te despiertas temprano, estás a las 5:50 de la mañana en la estación principal, te montas en tu tren y te lleva hasta el trabajo. Luego sales del trabajo y el tren se reactiva y allí del trabajo te vas para tu casa. Pero no cumple ninguna otra función. Esto lo digo por lo menos desde el rubro turístico. Si un turista quisiera moverse en tren, si un turista quisiera moverse en transporte público en general acá en Costa Rica, es muy complicado. Ya lo vimos en el primer video con los buses. Si no estás preguntándole a la gente en la calle, en las tiendas, ver cómo te medio puedes orientar, es imposible tomar un bus. Y en el caso del tren, si bien es muchísimo más sencillo la ruta para movernos, la verdad es que ese gran parón que mete desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde limita muchísimo la movilidad de cualquier persona. Con mayor frecuencia, con un flujo constante durante todo el día, quizás desde las 5:50 de la mañana como está hasta las 10 de la noche, yendo y viniendo todo el día, Costa Rica, por lo menos la gran área metropolitana, podría ser un lugar muchísimo mejor conectado. De resto, de todo corazón les digo que el tren es rápido, seguro, cómodo y no es para nada una mala experiencia. Viéndolo desde la óptica de una persona que no tiene un trabajo fijo, un horario de oficina, lamentándolo mucho, no lo consideraría una opción, a menos que quisieras simplemente pasear y hacer algo como lo que yo hice el día de hoy. Mientras tanto, me encantaría que me dejaras allá abajo en los comentarios qué piensas tú, qué solución propones, cuál es la mejor manera de movilizarse. Si eres una persona que no sale a las 5 de la mañana de su casa y tampoco regresa a las 5 o 6 de la tarde, ¿cómo te mueves por la ciudad? ¿Cuál es la mejor alternativa? Los estaré leyendo y mientras tanto, recuerda que justo por esta parte vas a tener un botoncito para que te suscribas. Recuerda también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que estamos lanzando en Costa Rica y en el resto del mundo. Además, si tienes un ratito libre y quieres seguir viendo YouTube, te dejo un videito recomendado especialmente para ti, para que te lo vaciles y nunca te salgas de el mejor canal de todo internet. Ha sido toda una experiencia ferroviaria el día de hoy. Me despido, muchachos. Chaito.